Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Guerrero miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales, también llamados seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias semihumanas o también en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías, como robar casas, comida y también mujeres. Y les quiero decir que aunque parezca increíble, estas historias son verdaderas, pues yo misma experimenté en carne propia un evento que me dejó traumada de por vida. Lo que les voy a contar es una impresionante historia que ocurrió hace ya más de 60 años. Un evento aterrador donde una criatura de estas que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo, pero no se sabía mucho de él. En ese entonces las familias vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos, porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no podían pasar una noche en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de las mujeres con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que ese nahual estaba entre la población y caminaba de día entre nosotros, empezaron a tomar acciones, porque lamentablemente ya eran varios niños los que el nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo un grupo de cazadores se armó de valor para intentar atraparlo y darle muerte, pero no fue tan fácil ya que éste sabía que lo estaban buscando. En aquella ocasión yo estaba de visita en casa de mis abuelos, ya que me quedaba con ellos por temporadas. Los primeros días pasaron sin novedad, simplemente escuchando las historias de aquel nahual que rondaba el pueblo. Yo había nacido en la Ciudad de México, y por ese motivo no creía mucho en este tipo de historias, pero todo cambió cuando yo misma tuve de frente a la criatura. Habíamos terminado de cenar y nos disponíamos a dormir, cuando de pronto comenzamos a escuchar ruidos de algo que caminaba en el patio. «Abuela, ¿lo escuchas?», le dije en un tono muy serio. «Pon atención porque se volvió a escuchar. Algo anda afuera y está intentando entrar en la casa». Mi abuela, sin pensarlo 2 veces, me quitó mi ropa interior y me la colocó al revés. Según esto era protección, pero en ese justo momento mi abuelo despertó de un profundo sueño y como pudo agarró su machete, persignándose en nombre de la Santísima Trinidad y armándose de valor, al tiempo que la puerta era derribada completamente, para permitir la entrada de un inmenso perro de color negro que caminaba en 2 patas. La mayor parte de su cuerpo era la de un canino, pero tenía muchos rasgos humanos. Era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara. Yo estaba paralizada del miedo, y de pronto se acercó a mí con una mirada de odio. Les juro que yo quería correr, pero no podía. Era como si mi cuerpo no me respondiera, y casi me desmayo cuando aquella bestia me tomó de un brazo. Cuando creí que no podía venir nada peor, todos nos llevamos una enorme sorpresa, pues ante nosotros aquella bestia habló con una voz de ultratumba. «Vengo por ti. Tú estás elegida, y se debe de cumplir lo que está marcado». Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar, y de un tajo le cortó parte de su cola y ésta cayó al piso. En ese momento aquella bestia lanzó un grito que nos erizó la piel, y salió corriendo a toda velocidad tirando la barda que teníamos en el patio. Iba lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría para después perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer. Cuando salieron los primeros rayos de sol, aquella parte de la cola que mi abuelo había cortado se convirtió ante nosotros en una especie de lazo o de cinturón indígena. Tenía grabadas las iniciales y colores de un señor muy conocido del pueblo,
y ahora ya sabíamos su identidad, así que juntamos al pueblo para informar de lo que había pasado. Ahora el asunto era algo confuso, pues yo no pertenecía a la comunidad de aquel pueblo, ya que como lo mencioné antes, yo había nacido en la capital, y por eso aquel nahual no podía tener una conexión conmigo. Todo esto me sorprendió demasiado, y esa misma tarde mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a mi casa. Cuenta mi abuela que a la siguiente noche, otra vez fueron visitados por una criatura. Se trataba nuevamente de un perro, pero más pequeño. Después de unos minutos y varios intentos, por fin entró por una ventana. En ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete. Tenía mucho miedo, pero ahora se dio cuenta que era un perro más pequeño, y lo que hizo fue darle un golpe al piso con el machete, y pronunciando algunas oraciones el nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe el nahual perdió la conciencia, y mi abuelo aprovechó. Lo encerró en una jaula para pollos, y de nueva cuenta esperó al amanecer. Antes de las 5 de la mañana tocaron la puerta de mis abuelos. Se trataba de un señor llamado Don Pedro, quien de la manera más atenta le pidió a mi abuelo que dejara libre a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias. Don Pedro le dijo a mi abuelo: «Mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia y después la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo y no hay nada que pueda hacer. Mejor dígame cuánto quiere como pago. Tengo muchas propiedades y dinero. Puede pedir lo que quiera, pero deje libre a mi hijo, o de lo contrario vamos a tener problemas». Mi abuelo con un poco de miedo sacó de la jaula al perro, y el hombre le dio una fecha para que me entregaran con él. Cuando mi abuela se enteró comenzó a llorar. Era imposible lo que ese señor estaba pidiendo, en primera porque yo era muy joven, y en segunda porque yo no pertenecía al pueblo. Cuentan en el rancho que ese nahual era parte de una poderosa familia que vivía cerca del río, y que habían hecho su fortuna gracias a un pacto con el demonio. Cuando mi abuelo habló con el resto de los campesinos, decidieron que terminarían con don Pedro. Le pusieron una trampa el día que supuestamente me iban a entregar con su hijo. Cuando el hombre llegó y estaba esperando, todos sacaron sus machetes benditos y sin darle tiempo de nada se le fueron encima. Después de terminar con él de una manera que no puedo describir, prosiguieron con su hijo, pero antes de que tuviera el mismo destino, los mayores del pueblo hablaron. Tomaron la decisión de perdonarle la vida y le dijeron que se tendría que marchar del pueblo para siempre, pero lo tenía que hacer en ese mismo momento y sin llevarse absolutamente nada del dinero de su familia. El muchacho aceptó las condiciones y emprendió la huida. Pasaron los años y se comentaba que el muchacho estaba en Estados Unidos con el resto de su familia, pero el año pasado que visité de nueva cuenta el pueblo de mis abuelitos, me lo encontré de frente en la plaza principal. Si ustedes se preguntan cómo lo reconocí, la respuesta es fácil. Yo iba caminando muy tranquila disfrutando de un helado, cuando de pronto sentí una mirada, y al levantar la cabeza me topé con un hombre casi de mi edad. Algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado, y justo estaba pensando en eso cuando alguien gritó: «Es el hijo de don Pedro». Apenas había terminado de escuchar ese grito, cuando un grupo de hombres ya lo estaba rodeando. El pobre muchacho salió corriendo con dirección al río. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados. Por eso no le perdieron la pista. Lamentablemente para los campesinos no pudieron alcanzarlo, pues comentan que utilizó su forma animal para poder escapar. En el pueblo se quedaron con muchas preguntas. Nunca se supo qué hacían con los niños que se robaban, si los regalaban o los mataban, pero de lo que estoy segura es que después de este evento, nunca se volvió a saber de la existencia de otra criatura similar.